El Estado de Derecho es la forma política de organización de la vida social por la que las autoridades que lo gobiernan están limitadas estrictamente por un marco jurídico supremo que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. La legalidad es, entonces, todo lo que se realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada una de ellas entienda por tal concepto. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye con la inestabilidad política. Para este proyecto encuestamos a 20 personas. 11 fueron hombres y 9 eran mujeres. Estos son los resultados. El 100% de los encuestados sabían qué es la corrupción. De igual manera, todos consideran la corrupción en México un problema. 30% de los encuestados consideran que la ciudadanía son los que cometemos más actos de corrupción. 10% dicen que los funcionarios públicos tienen más culpa y 60% dicen que los políticos cometen más actos corruptos. 13 de 20 personas encuestadas dicen que la corrupción está muy relacionada con el crimen organizado. 60% de los encuestados han cometido actos de corrupción y 40% de los encuestados dicen nunca haber cometido uno. En esta, solo 18 personas contestaron y 72% de los encuestados, o sea 13 personas, dijeron que de estar en una situación de cualquier tipo no cometerían un acto de corrupción. El 28%, o sea 5, dijeron que sí cometerían corrupción. 75% de los encuestados, o sea 15 personas, dicen sí conocer algún organismo o iniciativa en contra de la corrupción, como el IFAI, Transparencia Mexicana, INAI, Fiscalía Anticorrupción, OCDE. Y el 25% equivale a 5 personas que dicen no conocer ningún organismo. 85% de los encuestados, o sea 17, afirman que los ciudadanos sí podemos sacar con la corrupción en el país. Por otro lado, 3 personas, o sea el 15%, dicen que no. 25% de los encuestados dicen que la ignorancia es el principal problema que causa la corrupción. 35% dicen que los intereses propios son el mayor causante de corrupción y 40% dicen que la falta de educación es el principal problema. 25% de los encuestados, o sea 5 personas, no saben lo que es el Estado de Derecho. 75, o sea 15, afirman saber lo que el Estado de Derecho es. Se pidió calificar la eficacia del Estado de Derecho en México del 1 al 5, siendo 1 mayor y 5 menor. El que tuvo mayor votación fue 3, votado por 8 personas o 40% de los encuestados. 100% de los encuestados dicen saber qué es la transparencia cuando se les preguntó. Se pidió que se calificara la transparencia en México del 1 al 5, siendo 1 mayor y 5 menor. La mayoría de los encuestados votó porque 5 era la transparencia del país. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ramiro, ¿Y qué edad tiene? 16 años. Le voy a hacer unas preguntas acerca de la corrupción. Ok, ¿Sabe usted qué es la corrupción? sí. ¿Y considera que la corrupción es un grave problema que tenemos como sociedad en México? Sí, nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque los policías se venden por dinero y no hacen su trabajo bien, o los políticos se venden igual y no hacen su trabajo, y es algo que nos afecta a los otros ciudadanos. ¿Y qué efectos cree que tenga? ¿Buenos o efectos malos? Malos, porque como le digo, afecta la economía y la seguridad del país. Según usted, ¿cuál es la principal causa de corrupción? La principal causa son los bajos salarios de los policías y en los políticos sería la avaricia. ¿Y cree que es posible que la ciudadanía pueda reducir e incluso acabar la corrupción? Creo que es complicado, pero sería un proceso largo porque yo creo que la corrupción ya es parte de la cultura. Y según usted, ¿de qué manera se relaciona con el crimen organizado la corrupción? Pues el crimen organizado utiliza la corrupción para comprar a los policías o a los políticos y así hacer lo que ellos quieran.
¿Y qué ideas propone para acabar con la corrupción? Es una pregunta muy complicada. Creo que se tienen que hacer organizaciones anticorrupción, leyes anticorrupción e intentar de cambiar la cultura de alguna forma u otra. ¿Y cómo piensa usted cambiar la corrupción? ¿Cambiar la corrupción? Acabarla. Acabar la corrupción, pues con leyes que a las personas corruptas les pasen cosas malas para que sirvan como ejemplo y que las demás personas dejen de ser tan corruptos. Por último, ¿cree que México mejoraría como país si la corrupción fuera mínima o no existiera? Sí, creo que México podría trascender, incluso podría llegar a ser un país de primer mundo, pero pues tristemente vivimos en un mundo en el que las personas son muy avaras, tienen mucha avaricia y se interesan solamente por sí mismas y eso nos lleva a la corrupción. Muchas gracias, me gustó mucho escuchar su opinión acerca de este tema. Esta comparación es un estudio realizado por la UNEA en el que compara los resultados de México y Estados Unidos de 2000 a 2013. En él podemos ver que en México hubieron 41 gobernadores acusados de actos de corrupción. 16 de esos casos fueron investigados y 4 de los gobernadores fueron detenidos, mientras que en Estados Unidos 9 gobernadores fueron acusados, 9 fueron investigados y 9 fueron detenidos. Este otro estudio fue realizado por Transparency International. En él clasifica a los países de acuerdo a una escala de colores sobre la percepción y el combate de la corrupción en ciertos países. México está localizado después de la mitad, siendo superado únicamente por ciertos países de África y Rusia. Durante el proyecto y las encuestas recibimos diferentes opiniones y puntos de vista de las personas. Todos estuvieron de acuerdo de que la corrupción es un problema en México. Nos dimos cuenta que había más personas que habían cometido que las que nunca lo habían hecho. Sin embargo, cuando preguntamos si se presentara una situación recurrente a la corrupción, la mayoría respondió que no. La mayor parte estuvo de acuerdo en que la corrupción se relaciona directamente con el crimen organizado. Finalmente, como equipo, concluimos que la falta de educación forma una parte bastante grande en México y que uno de los resultados más grandes es la corrupción. Pensamos que si empezamos a tener la educación necesaria como ciudadanos mexicanos, las personas crecerán con mejores valores y al actuar de manera ética, este problema podría disminuir de gran manera, lo que mejoraría la cultura mexicana y el país notoriamente.